Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Jimena Lisset Sangarrano Carrasco y mi tema de exposición es acerca de Egipto. Primero vamos a comenzar hablando un poco acerca de Egipto. Egipto fue una civilización de la antigüedad. De hecho, se considera una de las más antiguas de la humanidad. En cuanto a la ubicación, su territorio es muy grande, es extenso. Limita al oeste con Libia, al sur con Sudán, al norte con el Mediterráneo y al este con Mar Rojo e Israel, y se encuentra al extremo noroeste de África. En cuanto a su civilización, esta se desarrolló hace más de 3.500 años. Eso quiere decir que su civilización fue muy antigua. También Egipto se considera una de las primeras civilizaciones, al igual que Mesopotamia. El periodo preinástico. A este periodo se le conoce como la época anterior a la unificación del Valle del Nilo, aunque tradicionalmente es el periodo entre el Neolítico y el principio de la monarquía egipcia, y este se divide en tres periodos: el periodo preinástico antiguo, el periodo preinástico medio y el periodo preinástico reciente. El periodo preinástico antiguo o temprano, que comenzó desde el año 4000 hasta el año 3500 a.C. En el año 4000 a.C., en la fase final del Badariense, aparecieron en el Alto Egipto los primeros útiles de cobre, trabajados en frío. En el Bajo Egipto apareció la cultura del Madi en el año 4000 hasta el año 3200 a.C. Así como durante estos momentos apareció la metalurgia en el delta, lo cual produjo mayor desarrollo y dependencia de la agricultura y además comenzando a dominar los desvíos del río con diques. Este periodo también es caracterizado por la amplia difusión de la cerámica, que es arcilla endurecida y cocida, muy pulida y a veces de color opaco y pintado. La mayoría de estas eran en honor a Dios. Primero, para aclarar, el Badariense es una cultura del periodo neolítico que surge en Egipto en el año 4400 a.C. hasta el año 3800 a.C. Madi es una aldea con muy importantes restos arqueológicos, y lo que más resalta de esta cultura Madi es el conocimiento por la metalurgia y el uso del cobre. Aquí se muestran algunas estatuillas y culturas del periodo preinástico. Ahí se muestra el ámbar, que es del año 3500 a.C., que es una pequeña escultura de cerámica de 4 huellos realizados en arcilla, y una estatuilla femenina en hueso con ojos lápiz azul. Probablemente era en honor a una diosa. Ahora el periodo preinástico medio, o Nagada II, o Bercerse, comienza desde el año 3500 hasta el año 3300 a.C. Esta sería la fase siguiente, la cual se extendió por todo el Alto Egipto, expandiéndose hacia el delta y Nubia. En esta época comenzó a desarrollarse la jerarquización político-social, y en este periodo las poblaciones eran mayores en la fase anterior, ya que la metalurgia del cobre, del oro y la plata ya está implantada, produciendo más objetos. La jerarquización es clasificar por grado de superioridad o clases alguna cosa desde lo más inferior hasta lo más superior. Aquí vemos una pirámide donde se observa de cómo iba comenzando hacia la jerarquización, de que el faraón tenía la máxima autoridad, o el rey, luego seguía la nobleza, el sacerdote, los funcionarios, soldados, escribas, el pueblo, y por último los esclavos, que eran los inferiores. Ahí también podemos observar el mapa de Nubia.
Aquí se muestran algunas vasijas del periodo Nagada o Nagada II. En la primera imagen podemos observar la vasija cerámica Nagada II y en la segunda vasija de andesita Nagada II. En la primera tiene algunas imágenes como de animales, probablemente sería para la gasolina. El periodo predinástico reciente, tardío o protodinástico, que comenzó desde el año 3300 hasta el año 2150 a.C. Esta fase es considerada la fase final del periodo predinástico, además de la denominada semanías. En este periodo la metalurgia del cobre ya está generalizada. Hieracópolis se erigió como uno de los centros políticos principales en el cual los reyes ostentaban la corona blanca. Aquí se muestra el cuchillo de Weber, el ara, que es un cuchillo ceremonial del periodo predinástico. Y también Hieracópolis es un lugar en el cual el periodo predinástico fue la capital de Egipto, pero con el tiempo ha ido cambiando. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese tiempo, en ese periodo predinástico, ha sido la capital de Egipto, pero con el tiempo ya no ha sido la capital de Egipto, sino tuvo que haber cambiado ya no habrá sido la capital de Egipto, sino tal vez de otro sitio o capital de ninguno. Y la corona blanca era un símbolo que distinguía al faraón o dioses de Egipto. Ahora el periodo arcaico de Egipto, que comienza del año 3100 hasta el año 2686 a.C. Este también es llamado el protomita o predinástico temprano. Este es el comienzo de la historia dinástica del antiguo Egipto. En esta época solo gobernaban dos linajes de reyes. La capital fue Tinis, la religión fue politeísmo, el gobierno era monarquía absoluta, el periodo histórico era la Edad Antigua, establecida en el año 3100 a.C. y transformación en el año 2686 a.C. La capital fue Tinis, de la época en la cual estaba situada cerca de Abidos. Ahí podemos observar el mapa de Tinis, ubicada cerca de Abidos. El gobierno era monarquía absoluta. Mon significa mono, o sea, uno, y arquía significa gobierno. Monarquía absoluta es una forma de gobierno en el que el rey o el faraón tiene poder absoluto y no existe división de poderes, o sea, ejecutivo, legislativo y judicial. El que tiene la máxima autoridad ahí es el faraón o el rey. La economía y sociedad. La economía egipcia estaba vinculada con la política. Los faraones promovían obras o construcciones de canalización para riego, aumentando más el rendimiento agrícola y velando por un estado más fuerte y unificado. También en esta época se produjo una revolución tecnológica, aumentando el comercio. En cuanto a la población, esta se constituía el sector el que se dedicaba al comercio, los que formaban el aparato político, ejército y la familia real. La religión era politeísmo. El politeísmo es un tipo de religión el cual se basa en la existencia o creencias de varios seres divinos o dioses. Los faraones del periodo arcaico de Egipto. Los principales fueron Narmer y Yasejamoy. Narmer, él gobernó del año 3150 hasta el año 3125 a.C. y Yasejamoy gobernó desde el año 2720 hasta el año 2682 a.C. Primero, Narmer fue un rey del antiguo Egipto durante el periodo arcaico de Egipto. Este es considerado el unificador de Egipto y fundador de la dinastía 1, predecesor posiblemente de Uruzqa u Horus de Escorpión II. ¿Por qué se dice posiblemente? Porque aún se duda un poco de la existencia de esos faraones y sucesor de Aga. Yasejamoy
fue el último faraón de la dinastía II y del periodo arcaico. Este gobernó desde el año 2709 hasta el año 2632 a.C., predecesor de Yasigem y sucesor de Hanan. Aunque está el signo de interrogación porque no se sabe aún su existencia. Ahora las coronas del Antiguo Egipto, estas fueron utilizadas como símbolo de poder en los faraones del Antiguo Egipto. Aquí observamos la corona blanca, la corona roja y la corona dorada. Gracias. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Luana Xiomara Casachagua Reyes, soy el primer año de secundaria. Hoy, 25 de mayo, tengo la oportunidad de exponer mi tema Egipto con sus 3 periodos. Imperio Antiguo, periodo Menfita, primer periodo intermedio, Imperio Medio o Tebano. Primero vamos a comenzar con el Imperio Antiguo, periodo Menfita. Imperio Antiguo Menfita de Egipto. Avance, profesor, la otra diapositiva. Primero tenemos que saber que Menfita, su capital es Menfis del Antiguo Egipto y del Nomo I del Bajo Egipto. Es de gran importancia en lo político y religioso. Estaba fundada por Namber, que fue el primer faraón en la dinastía 1 y 2. El Imperio Antiguo se inicia cuando los asentamientos se agrupan en la ribera del río Nilo. Cuando el río Nilo se desborda, da fertilidad a la tierra originando minerales, nutrientes, procesando buenas cosechas. También se origina el comercio en la agricultura, la artesanía, la pesca y la ganadería, pero la agricultura fue la más destacada. Avance, profesor, la otra diapositiva. El Menfis está situado en la ribera del cauce medio y bajo del río Nilo. Se divide en dos, el Bajo Egipto, que se le representa por la corona roja, y el Alto Egipto por la corona blanca. Y cuando los dos se unen quiere decir unificación por el primer faraón que se llamaba Namber. Su religión, adoraban a varios dioses, como por ejemplo, dios Amón, dios Anubis, dios Isis. Dios Osiris y dios Ra. Las principales pirámides. La pirámide de Sócer en Saqqara, que fue la primera pirámide en la dinastía 3. El Micerino, que fue de Keops, que fue en la dinastía 4. Las pirámides y momias. Ahí construían los campesinos por orden del faraón. En la parte de arriba construyeron oro. En la parte de abajo piedras calizas para llegar a la momificación. Ahora, ¿qué es momificación? Es un proceso donde ahí ponían a sus cadáveres para no llegar a la putrefacción. En la organización social fue jerarquizada por el faraón, luego siguieron los nobles sacerdotes y altos funcionarios, luego siguieron los soldados, los escribas, los comerciantes y mercaderes, los artesanos, los campesinos, hasta los esclavos. Los aportes. Acá tenemos unos ejemplos, por ejemplo, la escritura jeroglíficos, la geometría egipcia y la medicina. El primer periodo intermedio es un periodo donde ahí se da la inestabilidad política y luchas internas que se da entre el reino medio y el reino antiguo. Abarca desde la dinastía 7 hasta mediados de la dinastía 11. Las causas son los factores ecológicos y económicos. Se produce la desertificación, como por ejemplo las sequías, la hambruna, pero los campesinos fueron los más afectados. Ahora las consecuencias. La disminución del poder del faraón y aumento de los poderes legales, como por ejemplo, los monarcas no resolvían los problemas de la gente. También había crisis grave que atraviesa Egipto, la separación del Alto y Bajo Egipto.
consecuencias, había nuevas formas de pensar, cambios de las creencias religiosas, pérdida de fe en dioses tradicionales, culto a Osiris, que significa dios de la resurrección. También surgen dioses de carácter local, como por ejemplo acá como vemos en la imagen, como por ejemplo dios Amón de Tebas. El Imperio Medio Tebano se inicia con la unificación de Egipto bajo Mentuté II de la dinastía 11. Su capital fue Tebas y está ubicado a lo largo del Nilo. En este periodo se da lo siguiente, periodo de prosperidad, quiere decir cuando los faraones eran ambiciosos con sus proyectos, eran emprendedores. También se restablece el poder con la dinastía 9, aparece el arte de la joyería, surgen las dinastías 11 y 12. Se construyeron ciudades, obras públicas y se entienden las tierras cultivables. Se conquista Nubia en el sur. La etapa finaliza con la invasión de los extranjeros. Gracias. Gabriel. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy me tocó exponer sobre el Imperio Medio Tebano, que abarca del año 2050 hasta 1750. 1750. Profe, ¿le puede dar? Copiar. Su ubicación es el antiguo Egipto. Su capital es Tebas. Su idioma es egipcio clásico. Su gobierno es la monarquía y su religión es egipcia. El Imperio Medio se inicia con la reunificación de Egipto bajo Mentuhotep II, que a mediados de la dinastía 11, dando fin al denominado primer periodo intermedio de Egipto. Mentuhotep II solo reinó 12 años, siguió la práctica de sus predecesores de tener una actitud defensiva frente a sus vecinos de las fronteras del norte, sin perder vista el sur por su interés comercial. El segundo periodo intermedio. Profe, ¿le puede dar a otro lugar? Profe, pase de... Un periodo intermedio abarca el año 1800 a 1550. El segundo periodo intermedio transcurre en el Antiguo Egipto. Transcurre entre el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Comprende las dinastías 13, 14, 15, 16 y parte de la dinastía 17. En esta época el poder no estuvo bajo un solo faraón. Al mismo tiempo los Hicsos, una comunidad de pueblos asiáticos, penetran en el país, lograron establecer una dinastía y gobernar Egipto. Los Hicsos importaron en Egipto el invento del carro con caballo, elemento que fue utilizado por los egipcios para expulsar a sus invasores. El Imperio Neo-Tebano, profe, ¿le puede dar la diapositiva? También llamado el Imperio Neo-Tebano abarca del año 1570 hasta 1070 a.C., también llamado el Imperio Nuevo, uno de los más importantes de esta civilización, que se extendió desde el año 1570 hasta 1070 a.C. Tuvo 500 años de esplendor. Fue una época en la que se desarrollaron intensas relaciones con el cercano oriente y hubo importante comercio con los territorios conquistados. Se construyeron y ampliaron las construcciones religiosas como los templos de Luxor y Karnak. La pintura y la escultura alcanzó un notable desarrollo y han sido valiosas fuentes estudiadas por los egiptólogos. Se construyeron tumbas excavadas en rocas en el llamado Valle de los Reyes. A pesar de sus riquezas culturales, el pueblo siguió sumido a la explotación que caracterizó la vida de los egipcios.